Elina en voz de Ramón López Valenzuela, guardián de la ciudadela de Cuicuilco. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la cima del gran basamento de Cuicuilco. Cuicuilco se encuentra en los límites de las alcaldías de Tlalpan y de Coyoacán. Cuicuilco también se encuentra en el cruce de dos de las principales arterias de la Ciudad de México, que es Periférico e Insurgente Sur. La primera vez que visito Cuicuilco es como estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando estaba cursando la carrera de Arqueología. Aquí veníamos a hacer nuestras prácticas de topografía. Este surge por mis papás, que aunque no son del medio de investigación, son campesinos, pero me contaban estas historias, que cuando andaban arando la tierra van surgiendo figurillas, ollas. Entonces a partir de ahí me empieza a crear el interés por saber quiénes fueron quienes crearon estos vestigios. Al paso del tiempo, pues, ingreso a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y empiezo a trabajar en lo que es en Tehuacán, Puebla, y en el convento de Churubusco. Pero de alguna manera siempre se queda ese gusanito de Cuicuilco. Topialis tlen moita, iwan amo moita. Estudiar arqueología te cambia la vida. Yo cuando estaba en la secundaria era una persona muy gruñona, muy poco tolerante hacia los demás. Y cuando ingresas a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, te empiezas a dar cuenta que allá afuera hay un sinfín de mentes y que hay que ser tolerantes hacia todos. Y reconocer a los pueblos indígenas como tu pasado, o sea, como ese que te liga con tu pasado. Cuicuilco se empieza a explorar en el año de 1922 por el arqueólogo estadounidense Byron Cummings, por encomienda de uno de los pilares de la arqueología en México, que es Manuel Gamio. Y otro caso importante a resaltar es que Byron Cummings empieza a explorar el gran basamento en 1922 y culmina en 1925, pero no son temporadas continuas, hay pausas a lo largo del trabajo. Y el gran foso que tenemos alrededor del gran basamento de Cuicuilco, se hizo a base de cincel y mar, para poder retirar toda la lava que cubre a Cuicuilco, por lo menos la cuarta parte del basamento. La deidad que se adoraba en Cuicuilco, que es de la que hemos encontrado representaciones, es Huehueteotl, el dios viejo del fuego. En el museo tenemos resguardadas piezas arqueológicas de las exploraciones que se han hecho en torno a Cuicuilco. Tenemos representaciones de tumbas troncocónicas, que era el sistema de enterramiento de la época prehispánica. Semanahuac tlactoyot, tlaila miquilitzli. Mi madre, que era una campesina, cuando estaba escasa de recursos, ellos tenían que hacer sus propias vasijas, sus propias ollas. Con ella aprendí lo que es la arqueología experimental. Yo tengo que hacer mención de aquellos que contribuyeron en mi formación directamente en el salón de clases. Y de entre ellos se encuentran algunas personalidades. Por ejemplo, la doctora Beatriz Barba de Piña Chan fue una persona fundamental para conocer lo que es el mito y la magia y religión de nuestro país. Son de esas personas fundamentales. Eduardo Matos, Piña Chan, que es uno de los grandes monstruos de la arqueología en México y que tiene que ver con Cuicuilco, que hoy día estoy aquí. Manuel Gamio, pionero de la arqueología en México, de los cuales todavía hoy día seguimos
tomando como base sus trabajos. El INAH me ha permitido eso, viajar en el tiempo, que es algo que desafortunadamente no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿no? Me sentía totalmente afortunado por eso, cosas que nadie ve. O paisajes enclavados en la serranía de Nayarit, cuando se estaba construyendo una presa, paisajes que la gente no puede ver, que solamente somos pocos los privilegiados que estamos ahí. Estar en contacto con el pueblo es lo que más me llena de satisfacción y es lo que me ha permitido el INAH poder llegar a esos lugares. El INAH para mí es el guardián principal del patrimonio y la memoria de los mexicanos. El INAH en voz de Ramón López Valenzuela.